Génesis capítulo 39 y los versículos 1 al 6 dice así: Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo su mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu palabra pueda hablar hoy a nuestras vidas, que puedas instruir nuestros corazones, tratar con cada uno de nosotros, que nos hagas mirar tu palabra y que tu palabra nos haga mirar a Cristo, pues Él es el centro de todas las cosas. Que tu palabra, Señor, también pueda ser expuesta con claridad ante nosotros y sobre todo que la podamos también aplicar a nuestros corazones en nuestra vida presente. Háblanos hoy, Señor, y danos oídos atentos y un corazón humilde para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, para recordar únicamente lo que ya habíamos visto, recordamos que José había sido vendido por sus hermanos, que inicialmente habían tramado la muerte de José. Ellos pensaban matar a José, deshacerse del hermano que provocaba tanta rabia y tanto odio en sus corazones. Todo era fruto principalmente, uno, del favoritismo mostrado por su padre hacia él. Recordemos que su padre había hecho una túnica de colores especial y delante del resto de sus hermanos le coloca esa túnica y se la entrega a José. Eso seguramente provocó en el corazón de José un enfado, en el corazón de sus hermanos, un enfado, una rabia, unos celos, una envidia. Pero sumado a eso estaban los sueños que José había tenido, los sueños que compartió con sus hermanos, los sueños que también compartió con sus padres y los sueños donde Dios estaba revelando a José que quedaría en una posición superior a la de su familia, mostrando que tanto los hermanos como los padres un día se postrarían delante de José. Todo eso estaba en el corazón de esos hermanos, que además la Biblia dice que él tenía la costumbre de dar informe negativo a su padre de lo que hacían sus hermanos. Así que estaban los informes negativos, el favoritismo que se había mostrado en la túnica de colores, los sueños, y todo eso había invadido el corazón de sus hermanos, que llenos de odio y de rabia tramaron matarlo. Pero finalmente un hermano interviene por la gracia de Dios y les sugiere que en vez de matarlo lo vendan. Así que pasan unos ismaelitas por allí y José es vendido a esos ismaelitas. Y eso fue lo último que vimos. Y hoy vamos a ver cómo sigue esa secuencia. Así que lo que dejamos atrás es José sacado del pozo, entregado a unos ismaelitas, vendido a unos ismaelitas. Y bueno, también vimos cómo los hermanos le habían engañado a su padre diciéndole que José había muerto, mostrando la túnica con sangre de un animal. Ahora el texto de hoy nos va a mostrar dónde acaba José tras esa venta. Y lo primero que vemos en el versículo 1 es que José es vendido a un hombre llamado Potifar. Y lo dice así, dice: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Lo que nosotros encontramos ahora tiene que hacernos ver la historia de José más allá de la venta. Tenemos que pensar un poco en el corazón de José. Piensen que el descender a Egipto, lo que le acaba de pasar a José, el llevarlo a Egipto, no se trataba solamente de una caída a nivel geográfico. Y digo una caída a nivel geográfico porque cuando leemos la palabra en el original, en el hebreo original, cuando dice que es llevado a Egipto, realmente la palabra es como que es bajado a Egipto. Pero José no solo baja a nivel geográfico, sino que también tiene una caída a nivel social y algo importante, tiene una caída a nivel emocional. Piensen por un momento, José ha pasado de ser el preferido y el amado de un padre a ser el vendido y el esclavo de un hombre que solamente lo iba a ver como un sirviente, como alguien para mandar y alguien a quien obedecer órdenes. Entonces tenemos ese panorama, no podemos quedarnos solo con la venta de José, no podemos quedarnos solo con la traición de sus hermanos, tenemos que ver lo que puede estar en el corazón de José. El corazón de José debe estar destrozado, el corazón de José debe estar haciéndose muchas preguntas. El corazón de José debe estar sufriendo, no ha sido traicionado por un extraño, ha sido traicionado por sus hermanos. Ha pasado de ser un hijo favorito, ahora a ser un esclavo. Ha pasado a ser querido por un padre, ahora a ser propiedad de un hombre. Hermanos, no es un trabajador, es un esclavo, es propiedad de Potifar. No es un trabajador solamente, es propiedad de Potifar. José ya no tiene derechos. José ya no puede elegir qué comer. José ya no puede elegir cuándo irse a dormir. José ya no puede elegir si quiere entrar o si quiere salir. Y José ya no tiene al padre que lo quiere mucho. José ya no tiene la túnica sobre sus hombros. José ahora tendrá ropa de esclavo, vida de esclavo, horario de esclavo, comida de esclavo. Ningún derecho. Y ahora tenemos que ver el panorama desde el corazón de José. Y no solo eso, sino que José es vendido a un hombre que se llama Potifar. Y el significado de Potifar es aquel que ha sido dado por Ra. Y Ra en aquel tiempo era lo que ellos creían, el dios del sol. Ahora, no solamente ha sido vendido, no solamente ha sido traicionado, no solamente es un esclavo, no solamente vive ahora habiendo perdido todos sus privilegios y alejado de su familia y de su padre que lo amaba, sino que a quien sirve bajo el yugo que se encuentra es de un hombre que le va a recordar cada día que está en una tierra pagana, que le va a recordar cada día, porque cada vez que llame a su jefe va a estar pronunciando un nombre pagano, va a estar pronunciando un nombre que le recuerda falsas deidades. Ha pasado de estar en un hogar donde a lo mejor hay un temor de Dios, del único Dios verdadero, a estar en una casa donde los nombres hacen referencia a dioses falsos de Egipto. Pero lo más curioso es que cuando miramos el versículo 1, dice así: lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. ¿Quién dice el texto que llevó a José a Egipto? ¿Quién? Yo te pregunto otra vez, ¿quién llevó a José a Egipto? Los ismaelitas, ¿lo dice el texto, sí o no? Lo compró a los ismaelitas que lo llevaron allí, así que está claro, no tenemos dudas. Pero mira lo que dice la Escritura en el Salmo 105 y el versículo 17. Dice, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Ahora te pregunto, ¿quién envió a ese hombre delante de ellos? ¿Quién envió? ¿Quién es ese envió? Cuando dice envió, ¿quién es envió? No son los ismaelitas. No son los ismaelitas. ¿Quién lo envió? Lo envió Dios. Y eso es una lección sumamente importante, amados hermanos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver el panorama de la historia solamente desde la perspectiva de los hombres. Génesis está relatando los ismaelitas llevaron a José a Egipto, pero el salmista que ya ha vivido la historia, el salmista que ya ha pasado ese tiempo, el salmista que para él la historia de José ya fue y se la están contando de generación en generación, el salmista ahora
que ya comprende todo lo que pasó con José, quiere cantar y decir quién realmente llevó a José a Egipto. Y quien llevó a José a Egipto fue Dios usando a los ismaelitas. Nosotros no podemos perder de vista que por muy caótica que se ponga la vida, que por muy caótica que se ponga la historia, que por muchas cosas raras que estén haciendo los gobernadores, Dios sigue en su trono. Y a lo mejor nosotros hoy vemos, fulanito me hizo, el gobierno ha hecho, esa persona me ha hecho, y el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, pensaremos desde arriba, analizaremos la historia y diremos, era propósito de Dios. Yo ahora solo veía el dolor, yo ahora solo veía lo que ha pasado, yo ahora solo veía el sufrimiento, pero ahora que estoy aquí y veo la historia por completo, ahora entiendo que Dios tenía un plan. No sé si alguna hermana, bueno, a lo mejor algún hermano, pero supongo que serán más las hermanas, ha hecho alguna vez bordado. ¿Saben eso que se coge como un tapiz de pequeño? Yo veía a veces a mi hermana, lo hizo alguna vez, que cogía una maderita, ponía como una tela ahí firme y iba dándole vueltas a eso. Cuando tú miras el bordado desde atrás, ¿cómo se ve? Horrible, ¿verdad? Son hilos mezclados, no tiene forma, no tiene dibujo, no tiene nada, solo un montón de hilos y cuerdas mezclados sin sentido, ¿verdad? Pero si tú le das la vuelta, ¿qué se ve? Se ve una casa, un sol, una figura, todo claro, los colores, todo bien definido. ¿Sabes lo que nosotros vemos ahora? Nosotros vemos el tapiz por detrás. Lo que nosotros vemos ahora en la historia y en nuestra vida y en todo lo que vivimos, nosotros estamos viendo los hilos. Estamos viendo como esto no tiene sentido. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué ha pasado aquello? ¿Y por qué esta ley? ¿Y por qué ahora esta? Estamos viendo los hilos así. Pero un día, vamos a ver el tapiz al revés. Y vamos a decir, ahora entiendo el dibujo que estaba haciendo Dios. Ahora entiendo lo que Dios estaba haciendo. Ahora entiendo lo que Dios estaba cosiendo. Pero mientras no lo veo, yo tengo que confiar. José no veía nada. José había tenido un sueño. A José se le había revelado ya cómo iba a ser el tapiz. Pero ahora mismo José solo estaba viendo hilos. O sea, ¿cómo voy a acabar siendo alguien mayor que mi familia si ahora mismo soy un esclavo? Si ahora mismo mi familia no me quiere, si ahora mismo mi familia me ha traicionado, ¿cómo voy a acabar ahí? José ya tenía revelado por Dios en un sueño, en 2 sueños, el tapiz, cómo iba a acabar, pero ahora solo veía hilos. Hermano, cuando tú veas tu vida, recuerda que ves los hilos. Confía en Dios. Un día veremos el dibujo acabado. Un día entenderemos por qué pasamos cosas, por qué sufrimos cosas, por qué se permitieron cosas, hasta cosas dolorosas. Pero mientras tanto, tendremos que confiar que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Hay muchas cosas que todavía no sé, pero las que sé de Dios son suficientes para seguir creyendo y confiando en Él. Que las cosas que todavía no entiendes no te lleven a negar las cosas que sí entiendes. Y cosas que sí entiendes son: Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es mi Padre, Dios me ama. Con eso basta para enfrentar las cosas. Con eso basta para enfrentar las cosas. Pero algo curioso y algo que estoy haciendo con la historia de José es que intentemos ir siempre de José a Jesús. Es que José descendió a Egipto y Jesús descendió a algo mucho más profundo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Mira, amado hermano, José descendió a Egipto, pero nuestro Señor Jesucristo estaba en la gloria. José estaba con un padre terrenal, con una túnica de colores, pero nuestro Señor Jesús estaba en la gloria.
en la gloria con el Padre. No sabía lo que era el dolor, no sabía lo que era el hambre, no sabía lo que era la sed, no sabía lo que era la traición de un amigo, no sabía lo que eran los insultos de un vecino, nada, estaba en gloria, adorado por los ángeles, exaltado por seres celestiales. Y por amor al Padre para cumplir su plan y por amor a nosotros para salvar un pueblo, descendió mucho más profundo que Egipto. Dejó la gloria para descender a esta tierra y descendió mucho más porque en ese descenso sirvió. Y no como José, que fue esclavo por obligación, que fue esclavo porque fue vendido. Él sirvió por amor. Él se hizo siervo por amor a Dios, por amor al Padre, por amor a nosotros. Y no bastó con que descendiera a la tierra. Fue capaz de descender por nosotros al sepulcro. Fue capaz de descender por nosotros al sepulcro. Fue capaz de ser sepultado por amor a nosotros. Pero así como José florecerá, nuestro Señor resucitó también al tercer día. Vamos a seguir entonces con la historia de José, porque a pesar de estar ahí, a pesar de estar sufriendo, a pesar de ser un esclavo, a pesar de haber sido vendido, el Señor estaba con José en medio de Egipto. Génesis 39 y el versículo 2 dice, y el Señor estaba con José, que llegó a ser hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Te digo una cosa, amado hermano, esa es la frase que cambia todo, ¿eh? Eres esclavo, sí. Te han vendido, sí. Te han traicionado, sí. Estás sin tu padre, sí. Solo. Tu familia no está. Dinero, no tengo. Posición, no me queda. Reputación, se acabó. ¿Pero qué tienes? El Señor está conmigo. Y espero que un día la cosa más importante de tu vida sea esta. Espero que un día seas capaz de entender la grandeza de poder decir con convicción, el Señor está conmigo. De poder decir, soy amigo de Dios. De poder decir, soy su hijo, soy su siervo. Dios está conmigo. ¿Sabes lo que lleva a enfrentar cosas dolorosas con firmeza? La seguridad de que Dios está conmigo. ¿Sabes por qué en ocasiones muchos agachan la cabeza y otros la mantienen firme? No son más fuertes, no son más especiales, no son más poderosos. Es solo porque siguen teniendo la misma convicción. El Señor está conmigo. Y eso hace toda la diferencia para un creyente. Eso es todo lo que necesitamos saber. Hermano, yo no te puedo decir que mañana las cosas van a ir mejor. Mira, aquí habéis mucha gente. Y te digo una cosa, el año que viene va a ser todo diferente para cada uno de nosotros. Este año para mí fue el año de perder una madre. Fue el año de perder a un ser querido. Pero a lo mejor es el año que viene tuyo así. Yo no puedo decirnos, a mí ¿sabes por qué no me gustan esas iglesias que dicen 2026, año de cosecha, 2026, año? Porque cada uno tiene un año diferente. Porque yo no sé lo que te va a pasar a ti el año que viene. Porque para uno será el año del ascenso en el trabajo y para otro será el año de despedirlo. Porque para uno será el año de nacer un bebé y para otro será el año de perder un ser querido. Porque esa es la vida. La vida es así. Hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. Hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de no abrazar. Hay un tiempo de tirar y hay un tiempo de cosechar. Hay un tiempo... Y no sabemos el tiempo que nos va a tocar el año que viene. Pero debería ser suficiente saber que 2026, como 2027, como 2028 va a seguir siendo el año que Dios está conmigo. Y pase lo que pase, eso me sostendrá. Si es de más alegrías, Dios estará conmigo. Y si es de más penas, Dios estará conmigo. Y eso hará toda la diferencia. Porque no hay convicción más importante que necesites tener en tu vida que la convicción de que Dios está contigo. Eso cambió todo en la vida de José.
El Señor estaba con José. Y eso además llevó a otra cosa. Dios hizo prosperar a José. Porque déjame decirte algo, Dios prospera a sus siervos fieles. Dios prospera a sus siervos fieles. El Salmo 1, los versículos 1 al 3 podemos leer así. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Hermanos, ¿sabes lo que dice el Señor? Que todo aquel que medita y se deleita en este bendito libro será próspero. Esto lo dice Dios. Eso está escrito. Hermanos, estamos contra el evangelio de la prosperidad. Pero el evangelio de la prosperidad lo que hace es torcer textos a su antojo. Pero tampoco podemos negar realidades bíblicas. El varón que se deleita en la ley del Señor, que medita en la ley de Dios de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Eso es Biblia. No dice el que hace devocionales. No dice el que la lee. No dice el que la tiene memorizada. No dice el que conoce la Biblia. Dice el que se deleita. La palabra deleite tiene que ver con amor, con sentirte dichoso de poder vivirla, de poder meditarla, reflexionarla, atesorarla, guardarla en tu corazón y ponerla por obra. Y dice Dios que quien hace eso será próspero. Pero no tengas presente una prosperidad económica, porque entonces sí que tienes un problema. Si tú, como creyente, crees que ser próspero es tener negocios, es tener dinero, es tener riquezas, no sabes lo que es prosperidad. Porque cuando vivimos esta palabra en casa, lo que es próspero es nuestro hogar. Lo que es próspero es el matrimonio. Lo que es próspero es el gozo de nuestro corazón. Lo que es próspero es la paz que siento en medio de la adversidad. Esa es la prosperidad que queremos. Porque mejor es comer un bocado seco en una mesa donde hay prosperidad que comer el mejor de los chuletones en una mesa donde hay discordia. Muchos pensarían que el chuletón es señal de prosperidad, pero no lo es para Dios. El chuletón es señal de dinero. Y dinero no es bendición siempre. ¿Por qué? Multimillonarios paganos, cantantes de reggaetón con dientes de oro, cadenas de oro. ¿Qué vas a decir? ¿Que eso es bendición de Dios? No. Dinero no es bendición. Dinero puede ser una manera como Dios te bendice también. Pero dinero no siempre es bendición, porque para muchos dinero es tropiezo, es castigo. Para muchos dinero es un anzuelo para acabar pecando, porque también sabemos dónde está la raíz de todos los males. Dinero no es bueno para todos. Dinero es bueno para quien no lo ama. ¿Sabéis? El dinero no es lo mejor que os puede pasar en la vida. El dinero es bueno para aquel que no tiene el corazón ahí. Porque podrá llegar, como llegó a lo mejor Abraham, que fue capaz de decirle a su sobrino, tú la tierra que quieras. ¿Cuál quieres? ¿La verde? Pues la verde para ti. ¿Por qué? Para él su prosperidad estaba en Dios. Abraham no tenía ahí el dinero y por eso no paraba de llegar también bendición económica y nunca cambió el corazón de Abraham. Cada uno tiene sus debilidades. Salomón a lo mejor no tenía el problema con el dinero, pero llegaban mujeres y acabaron torciendo su corazón. Tenemos que saber dónde está nuestra debilidad. Pero lo que está claro es que Dios hace prosperar a sus siervos fieles que meditan en su palabra y se deleitan en ella todos los días. Y deleitarse es vivirla, deleitarse es ponerla por obra. Y sí, hermano, serás próspero cuando la palabra de Dios sea la lumbrera de tu camino, sea lámpara para tus pies. Serás próspero aunque no tengas mucho dinero. Serás próspero aunque no tengas el mejor de los salarios. Serás próspero
aunque no tengas la mayor de las riquezas materiales, porque tendrás la mayor de las riquezas espirituales. Y esa es la prosperidad más importante. Por eso vemos un saludo en la Biblia que dice: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esa es la prosperidad más importante, la prosperidad de nuestra alma. Y hermano, yo quiero que seas próspero. Yo no sé si vas a tener dinero, yo no sé si vas a tener riquezas, pero sé que si pones tus ojos y tu corazón en la palabra de Dios, serás próspero en áreas que valen mucho más que el dinero. Porque he visto gente tener dinero y perder familias. He visto gente tener dinero y suicidarse. He visto gente tener dinero y quitarse de en medio. He visto gente tener dinero y darse a la bebida desesperado. He visto gente tener dinero y estar vacío por dentro. He visto gente tener dinero y no tener alma. Y me refiero a no tener alma, todos tienen alma, me refiero al hecho de no tener un alma próspera. Pero he visto a gente no tener mucho dinero y ser capaz de compartir lo poco que tiene. Porque eso es la verdadera prosperidad. He visto a ricos dar migajas y a pobres dar lo que tenían en casa. Y el próspero es no el que daba migajas por ser rico. El próspero es el que es capaz de dar todo porque no tiene ahí su corazón. La verdadera prosperidad es cuando no necesitas esas cosas materiales porque tu alma ya es suficientemente próspera. Y deseo que todos alcancemos esa prosperidad en el corazón. Y claro, conforme Dios va prosperando a José, ahora vamos a ver algo, que su amo Potifar tiene ojos y ve el respaldo de Dios sobre José. Mira lo que dice el versículo 3 de Génesis 39. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así que Potifar empezaría a pensar: nunca he tenido tanto, nunca he tenido tantas cosas, nunca he tenido tantas bendiciones. Pero desde que José está, todo prospera. Todo lo que le doy en su mano: José, cuídame el campo, fértil. José, cuídame el ganado, no paran de parir. José, cuídame el negocio, la agricultura, un montón de cosecha. José. Y Potifar lo único que decía hacer es poner cada vez más cosas en las manos de José. Es un buen hombre de negocios. Pero hay algo evidente. Potifar veía que Dios estaba con él. Eso no solo le pasó a José, eso le pasó a Jesús. Porque cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, en Juan 3:2 leemos: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él. La manera de obrar de Jesús le dijo a un rabino judío de mucha reputación: Dios está con él. ¿Ves la frase, Nicodemo? Nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Pero eso lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Recuerdan cuando un pagano miraba a Abraham y decía: Dios está contigo? ¿Recuerdan cuando Daniel sale del foso de los leones? Dios está contigo. ¿Recuerdan cuando Sadrach, Mesach y Abednego salen del horno de fuego? Dios está contigo. Hermano, que vivamos de tal manera que sea evidente a las personas que Dios está con nosotros. Déjame hacerte una pregunta. Cuando las personas te miran, ¿qué pensarían? ¿Dios está con él o con ella? O más bien pensarían: no sé si realmente es de Dios. Porque nuestra vida habla. La Escritura dice que nosotros somos como cartas vivas. Es decir, que nosotros somos un mensaje andante. Y no quiero que piensen que el evangelio se predica con nuestro testimonio. Que a veces escuchamos personas decir: yo predico con mi testimonio. No, tu testimonio, tu manera de vivir no predica. Sí, porque doy testimonio. No, mira, tu manera de vivir le puede decir a la gente que eres buena gente.
Tu manera de vivir le dice a la gente que tienes una buena moral, que tienes una buena conducta, que eres responsable, que no eres contestón. Le puede decir a la gente que eres generoso, que eres servicial. Pero ¿cómo va a decirle tu manera de vivir a la gente? Eres un pecador y Dios envió a su Hijo para que todo aquel que... Eso no lo dice tu manera de vivir. El Evangelio es un mensaje que debe ser predicado. Lo que sí hace mi testimonio, y esta palabra la escuché una vez de Israel Sanz, es adornar el Evangelio. Adornar el Evangelio. Porque en mi vida, que lleva ese mensaje con mi palabra, también lo respalda con mis hechos y le da todavía más veracidad a ese mensaje. Porque cuando le digo a las personas, hay un Cristo que liberta, hay un Cristo que transforma, y mi vida lo respalda, da crédito a mis palabras. Pero si mi vida no lo respalda, la gente no va a creer muchas veces el mensaje, aunque sabemos que por la gracia de Dios creerán aquellos que Dios toque sus corazones. Pero nosotros deberíamos vivir de tal manera que el mensaje que prediquemos sea coherente. ¿Cómo le podemos decir a las personas cuando están angustiadas? Mira, Dios puede darte paz, pero cuando llega la angustia nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos que empezar a vivir los consejos que damos. Le decimos a la gente que Dios da paz y yo no estoy durmiendo. Le decimos a la gente que Dios cambia a la gente y tengo el mismo carácter. Le decimos a la gente que Dios puede gobernar y regir y cambiar y transformar un hogar y el nuestro patas arriba. Tenemos que empezar a vivir lo que aconsejamos, a vivir lo que decimos. Porque si realmente lo creemos y hacemos de eso nuestro deleite, prosperaremos. Nuestra vida prosperará, nuestro hogar prosperará, nuestro matrimonio prosperará y todo el mundo sabrá que Dios está con nosotros. Saben, cuando nosotros empezamos esta obra, recuerdo que muchas personas cuestionaban esto. Se recibían mensajes de todo tipo, por la edad, por la falta de experiencia. Y seguramente, y con motivo, algunas personas podían dudar. Pero ¿de qué vale que nosotros le vayamos a decir a las personas, este ministerio es de Dios? Este ministerio es respaldado por Dios. Esta obra es respaldada por Dios. No nos cabe a nosotros defendernos. Nos cabe vivir, nos cabe predicar, nos cabe enseñar, nos cabe practicar. Y un día la gente sabrá, realmente Dios está allí. No hay que vender nada, hay que vivir. Porque el buen perfume no necesita publicidad. Al final todos lo van a oler y sabrán que es de buena calidad. Amado hermano, yo no tengo que ir diciéndole a la gente nada de mí. Que no sea nuestra propia boca la que nos alabe, dice la Escritura, sino la del extraño. Que nuestra manera de vivir lleve a los extraños a decir, realmente conozco a una mujer de Dios, realmente conozco a un hombre de Dios. Que cuando alguien diga, los evangélicos son así, ellos digan, no, yo conozco a uno que no. Yo conozco a uno que realmente Dios ha cambiado su vida. Yo conozco a uno que no es hipócrita. Yo conozco a uno que realmente vive lo que predica. Que nuestra vida le diga al mundo que Dios está con nosotros. Que nuestra vida testifique que Dios está con nosotros. Ahora, siguiendo con nuestro texto, lo que vamos a ver es cómo José va a ascender. Sí, los esclavos también pueden ascender. En ese contexto de aquel entonces, sí. En Génesis 39, el versículo 4 dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Mira, ya no es un esclavo común. José llegó a ser el siervo personal de Potifar y eso nos enseña algo. Dice que halló gracia ante los ojos de Potifar. Sí, Potifar lo hizo porque veía que todo lo que José tocaba era bendecido, era prosperado por el Señor.
Pero al final de todo, todos sabemos que esos escaloncitos que van subiendo es el camino al lugar donde desde el principio Dios ha dicho que iba a poner a José. Entonces dice que lo volvió su siervo personal, lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Ya no es un esclavo cualquiera, ya es el mayordomo de toda la casa, el que tiene en su mano, ¿sabes? Cuando ves películas de gente muy rica, que tienen cocinera, que tienen aquel que sirve los platos en la comida, que tiene la que limpia, y luego tienen uno, que es ese mayordomo que toma las decisiones, que da las órdenes a los sirvientes, que es el que tiene las llaves de todo, el que sabe dónde está el dinero, el que sabe todas las cosas, como el jefe de los esclavos. Eso es exactamente lo que era José. Pero lo curioso es la palabra que dice, era su siervo personal, porque esa misma palabra, ya no en un contexto de esclavitud, sino en un contexto voluntario, lo tenía una persona para nosotros también importante en el panorama bíblico, Josué. En Éxodo, capítulo 24 y el versículo 13 dice, y se levantó Moisés con su ayudante y subió Moisés al monte de Dios. Pero la palabra ayudante aquí es originalmente la palabra similar a siervo personal en Génesis. La palabra que en Génesis se traduce como siervo personal de José a Potifar es la palabra que nos encontramos en Éxodo de Josué a Moisés. Aunque en Génesis nos la presenta como un esclavo y parece algo denigrante, en Josué lo leemos de otra manera, porque no es un esclavo, es alguien que lo hace de manera voluntaria. Porque, amado hermano, al final, a nosotros, el Señor nos llamó a eso, a servir personalmente a los demás. A mí algo que me gustó de Josué cuando entendí más la historia es que Josué nunca supo que iba a ser el sucesor de Moisés. Y sin saberlo, ya era su ayudante, ya era su mano derecha, ya lo servía, ya lo atendía. Moisés está ahí, yo me quedo en la puerta. Si alguien viene, no se puede. Moisés está orando, Moisés está haciendo esto. Vamos al monte, yo te acompaño. Vamos allá, yo te sigo. Lo acompañaba todo el tiempo. Era como un discípulo de Moisés. En la mente de Josué solo estaba sirviendo. En la mente de Josué, ¿sabes qué pensaba? ¿Qué mejor bien puedo hacer que ayudar y servir al que nos guía, al que nos enseña, al que nos lidera? Para él no era denigrante, para él era una utilidad muy importante, porque Moisés no deja de ser un hombre. Josué no sabía que eso era su escuela de liderazgo. Hoy solo aparecerá la gente si dices taller de liderazgo y ahí vienen todos. Pero no hay mejor futuro líder que el que sin llamarlo a ser líder ya quiere servirte. Y no hablo a ti como persona, a ser tu mayordomo, pero ya quiere ayudar. Porque su corazón, mira, no hay líder más peligroso que el que no tiene corazón de siervo. Porque en el cristianismo liderar es servir. El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea el más siervo de todos. No hay mayor líder que Jesús y no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando alguien no sirve por naturaleza, no sirve para liderar en la iglesia. Porque si no sirves por naturaleza, tu manera de querer liderazgo tiene que ver con mandar, tiene que ver con posición, tiene que ver con una autoridad como el mundo la ve. Cuando alguien sirve, y tampoco ahora que la gente se ponga a servir como diciendo, hay que hacerlo así para ser líder, tú tienes que examinar tu corazón. Y la pregunta es, si nunca te dieran un título, si nunca te dieran un cargo, si nunca te dieran una posición, ¿servirías igualmente? La respuesta de todo creyente debería ser sí. Y hermano, hace falta eso, que cultivemos el corazón de siervo. ¿Por qué? Porque el trabajo pesa mucho. No puede caer en los hombros de una sola persona. Una de las historias más hermosas de la Biblia es la de Moisés con su suegro.
que su suegro ve a Moisés y le dice, Moisés, te queremos mucho, pero como sigas así vas a reventar. Y no era por afán de decir, te queremos quitar el puesto, era por el deseo de decir, te queremos muchos años y no vas a dar abasto. ¿Y cuál era el consejo? Delegar. Hombres sabios, que ellos gestionen cosas y que lo más grave te lo traigan a ti. Eso es una enseñanza importante, de que el trabajo se hace de manera colectiva. Había gente en grupos de 10, en grupos de 100, según entiendo de las capacidades. Pero el trabajo se debe hacer de manera colectiva. Hermano, en la iglesia no busques ser alguien, busca servir a alguien. Sirve a las personas, sirve a tus hermanos. Sirve, echa una mano en lo que sea. Sirve a tus pastores. Y no hablo de limpiar el coche, que si quieres también. No hablo de limpiar el coche, no hemos llegado a ese punto. Todavía el virus del apostolado no nos ha absorbido. Pero hablo de ora por ellos. Preocúpate, ¿no? Decir, oye, ellos oran por nosotros. ¿Quién ora por ellos? Oye, ellos nos preguntan, ¿cómo va eso? ¿Quién le pregunta a ellos? ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo llevas aquello? ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Te puedo echar una mano? ¿Algo te pesa? ¿Hay alguna carga que no puedas llevar solo? Esas son cosas importantes. Porque al final es un bien colectivo. Es un bien colectivo. Nos hacemos un bien a todos. Tenemos que cultivar como Josué ese deseo de servir, independientemente de si mañana acabamos como Josué siendo el futuro líder de la nación. Simplemente porque no hay mayor deseo en el corazón de un cristiano que servir a otros. Porque cristianismo, hermanos, es darse. Cristianismo no es lo que nos han enseñado hoy de ven a recibir tu bendición, ven a recibir que te cuiden. Cristianismo es darse. Yo he aprendido con los años que mejor que te visiten es visitar, que mejor que te ayuden es ayudar, que no puedes ser siempre el que necesita ser atendido, que debes crecer hasta el punto de tú también tienes que atender a otros. Y esto, por ejemplo, va a la gente que ya lleva años en el Señor. En estos años que ya llevas, ¿a cuántos atiendes tú? ¿O todavía tienes que ser el que tienen que atenderte? Porque no estás cultivando entonces un corazón de servicio. Estás simplemente pensando, yo voy ahí, cuando lo necesito tienen que atenderme. Pero ahora te pregunto yo, en los años que llevas en Cristo, ¿cuándo te va a tocar a ti atender a los que están llegando nuevos? Tú tienes que ser útil y no con un cargo. Tú tienes que madurar, tú tienes que crecer en la fe, y crecer en la fe es eso, es haber aprendido y madurado hasta el punto de yo ya ser alguien que puede ayudar a otros. Y yo te desafío a examinar en tus años de cristianismo cómo estás de madurez, de crecimiento. ¿Ya puedes ser útil para ayudar a otros también? Tienes que buscar eso de todo tu corazón, porque eso realmente es la esencia de la iglesia, el servirnos unos a otros en amor, en amor. José era un esclavo. Pero a pesar de ser un esclavo, era un esclavo excelente. Todo prosperaba en su mano, lo hacía todo con diligencia, todo iba bien. ¿Por qué? Porque tener un trabajo de esclavo y tener un trabajo de ayudante no significa no hacerlo con excelencia. Porque el siervo, sea lo que sea que haga, lo querrá hacer conforme a todas sus fuerzas. Como dice Colosenses 3, versículo 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Mira, sirvas a quien sirvas, es a Cristo, el Señor, a quien servís. Hermano, esa es la medida para el creyente. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con excelencia, conforme a todo nuestro corazón. Y como si lo hiciésemos para el Señor. Estás ayudando a un hermano con una mudanza. Piensa que ¿cómo sería tu actitud si fuera Jesús que te dijese, ayúdame a llevar todo esto que me mudo con los 12 a esa casa? La misma actitud.
tendría que ser con el hermano. La misma. Vas a ayudar, no sé, a visitar un hermano al hospital. ¿Con qué corazón sería la visita si el que estuviera en la cama fuera Jesús? Pues yo creo que nos dábamos tortazos para ir a ver a Jesús al hospital. Pues así debería ser nuestra actitud con otro hermano que está en el hospital. Porque tenemos que hacer todo como para el Señor. Porque de Él recibiremos la recompensa. ¿Sabes? La gente a veces será ingrata, pero el que nos dirá buen siervo y fiel es el Señor. Pastor, yo me canso de servir y hacer cosas por gente desagradecida. El Señor no es así. Hazlo para el Señor y te dará igual si te dan las gracias. Mañana llegarás y te hayan tratado como te hayan tratado. Lo importante es que Él te diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. ¿Qué poco, Señor? ¿Qué me diste? Es hermano, es hermano, es hermano, es hermano. Ese es el poco que has sido fiel. Tu casa, tu familia, tu trabajo. Ahí has sido fiel. En lo mucho te pondré. Así que José está sirviendo con excelencia, Potifar lo está viendo, está poniendo todo en su mano. Y Dios sigue bendiciendo más y más a José. En Génesis 39, el versículo 5 dice, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¿De quién bendijo la casa? De Potifar. ¿Qué significaba Potifar? Aquel que es dado por Ra. Dios está bendiciendo la casa de un pagano, pero por causa de quien está dentro de la casa. Es como, hermano, no es la primera vez que yo conozco empresas que son sostenidas porque hijos de Dios trabajan en ellas. Y Dios da gracias a esas empresas para que el hijo de Dios que trabaja en ella le vaya bien. ¿Puede hacer eso Dios? Puede hacerlo. Y es lo que estaba pasando con Potifar. Dice, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía, tanto en la casa como en el campo. Cuando estaba leyendo el comentario de Matthew Henry de Génesis 39, me gustó mucho esta frase que puso. Los hombres de Dios son las bendiciones de los lugares donde viven. ¿Habría sido próspero todo si no estuviera José? No. ¿Había prosperado y bendecido Dios todas las cosas si no estuviera José? Nunca, ¿no? A Potifar no. Pero estaba José. José era la bendición. En tu trabajo, soy el único creyente, es difícil. Sé tú la bendición ahí. Sé tú la bendición. Pastor, usted no sabe cómo es. Soy el único creyente en mi escuela de la universidad. Sé tú la bendición. Pastor, soy el único creyente en mi familia. Sé tú la bendición. Soy el único creyente en mi casa. Sé tú la bendición. Que digan, oye, ¿cómo puede ser que tengamos tanto favor? Porque hay uno aquí que sí honra a Dios. Y os estáis llevando la bendición de rebote. Sé tú la bendición de ellos. Que tu carácter sea una bendición. Que tu testimonio sea una bendición. Que tu manera de vivir sea una bendición. Que nosotros seamos una bendición en las manos de Dios para otros. Hermanos, ¿sabes? Te lo voy a confesar. ¿Qué le pido a Dios todos los días? Exactamente eso. Hay una frase que en mis oraciones, no creo que sean vanas repeticiones porque es el firme deseo en mi corazón. Pero le digo a Dios siempre, Señor, quiero ser una bendición y no un tropiezo para mi matrimonio. Y quiero ser una bendición y no un tropiezo para mi iglesia. Siempre pido eso. Quiero que si un día te vas a tu país, que si un día los caminos nos separan, al menos tengas un recuerdo. El tiempo que estuve ahí fue una bendición. Que cuando tengas tus experiencias a lo largo de tu vida en la fe, con iglesias, con lo que sea, que digas, caminando por fe, y sus pastores fueron una bendición. Pasó lo que pasó, ahora estoy en mi país o ahora estoy en otro lado, pero no tengo nada que decir. Fueron de bendición. Las enseñanzas, la vida, el testimonio, fue una bendición. Hermano, yo quiero ser una bendición en tu vida. No me refiero a dinero. Me refiero a poder, de todas las personas que están en tu vida y que van a pasar por tu vida, muchas dejarán malos recuerdos, mal sabor de boca. Muchos dejarán traiciones, engaños.
Que tú al menos digas, oye, hubo gente que era una bendición. Y yo quiero ser uno de esos. No significa que te voy a mimar y consentir. Significa que voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor posible para que lo que yo tengo que hacer sobre tu vida como pastor y como hermano, yo pueda ser una bendición. Desea ser una bendición para otros. Desea ser una bendición para tu esposo, para tu esposa. Desea ser una bendición para tus hijos. No pienses solo en ser su padre. Di, quiero ser de bendición para su vida. No pienses solo en estar casado. Di, yo quiero ser de bendición para esa mujer. Yo quiero ser de bendición para ese hombre. Yo quiero ser de bendición para mi jefe. Yo quiero ser de bendición para mis padres. Estamos tan acostumbrados al hecho de ser bendecidos que se nos ha olvidado querer ser de bendición. Hermano, te lo digo en serio, y nos pasa a todos a veces, y hay que volver a apuntar al corazón. El egoísmo nos puede. ¿Sabes por qué hay que negarse cada día? Porque cada día tenemos la tendencia de volver a ponernos en el centro. Y cada día hay que volver a negarse, porque nuestro corazón va a querer volver a ponerse de protagonista. Pero cada día luchemos para decir, Señor, yo ya tengo todas las bendiciones, y no en José. Las tengo en Cristo, ¿no? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así como Potifar ha sido bendecido por José, tú tampoco eres bendecido por ti. Eres bendecido por Jesús. Tú puedes pensar, mira, Potifar no se merecía las bendiciones y por José se las lleva. Déjame darte una noticia para ti y para mí. Tú y yo no nos merecemos las bendiciones y nos las hemos llevado por Cristo. Nos las han regalado. Todo lo que Dios te está bendiciendo es porque Cristo está en casa. Es porque Cristo es el Señor. Señor, me gané. No, se lo ganó Él. Y tú vas de rebote. Fuera de Cristo no somos bendecidos por el Padre. Porque no merecemos ser bendecidos. Pero mira, es que esto es asombroso. Pasamos de no merecer ser bendecidos a tener todas las bendiciones. Porque no merecer ser bendecidos es lo que yo merezco. Pero como tengo lo que merece Cristo y Cristo lo ha ganado todo, he pasado de no tener nada, que es lo que merezco, a tener toda bendición, que es lo que merece Cristo. Y me parece que eso es prosperidad. Así que Potifar, como buen hombre de negocios, toma la decisión de poner todo en manos de José. Si todo prospera en manos de José, le daré todo a José. Génesis 39:6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. El pan que comía es porque había que revisarlo. El pan que comía. Por eso vamos a ver más adelante que hay coperos, que hay otras funciones de gente que prueba primero. Y termina el texto diciendo, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Y gallardo, yo reconozco que lo tuve que buscar en el diccionario, no había oído gallardo en mi vida. Digo, guapo y gallardo. Me sonaba hasta feo. Pero a partir de ahora le diré a mis hermanos, qué gallardo eres. Qué gallardo te ha hecho el Señor. Gallardo significa de lindo parecer. Significa galán. Me gustó esa definición mejor. Galán. No sé cómo andaría José, pero era galán y hermoso. Y recordemos que aunque hoy lo dejamos en el versículo 6, quiero recordar que esa frase es la que va a marcar el sermón de la semana que viene. Porque por ser galán y de hermoso parecer va a tener un serio problema que cambiará la historia de José. Pero recuerda, Potifar ha puesto todo en manos de José y nosotros tenemos que recordar que todo apunta a Cristo. Y si Potifar puso todas sus cosas en manos de José, el Padre ha entregado todas las cosas en manos de Jesús. Eso dice Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Así que la historia de José empezó siendo un esclavo, pero al menos ascendió. Ahora es mayordomo, el asistente principal.
Está siendo bendecido, está siendo prosperado. Ahora te digo una cosa, es cuando ahora parece que todo va a ir bien, que todo va a mejorar. Y ya te he dicho que a veces hay días buenos y a veces hay días malos. Porque ha pasado de la tristeza del pozo y de la venta, ahora estoy ascendiendo, ahora todo prospera, ahora soy respetado, pero veremos qué pasa la semana que viene y si los días siguen para arriba o si la historia vuelve a tener un batacazo. Pero antes de acabar, déjame darte 3 aplicaciones para nuestras vidas de manera muy rápida. La primera aplicación es la siguiente. Aunque no se hayan dado cuenta o sí, la palabra Señor aparece 5 veces en solo 4 versículos. Dice, y el Señor estaba con José y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar todo en su mano y el Señor bendijo la casa del egipcio y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía. Así que guárdate esta frase. Lo importante no es dónde nos encontramos. Lo importante es si Dios está con nosotros. Eso es lo más importante. Pastor, ¿no sabes cómo es mi empresa donde trabajo? ¿Dios está contigo? Pastor, ¿no sabes las dificultades que estoy teniendo? ¿Dios está contigo? Eso es lo más importante. La segunda aplicación que tengo que traer a nuestros corazones de manera rápida. Recuerda que nuestra fe en ocasiones será probada. José va a ser un hombre de prestigio, el primer ministro de Egipto, pero primero tiene que ser probado. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Sabes qué está haciendo Dios con José? Está haciéndole más perfecto, está haciéndole más paciente, está haciéndolo más completo. Nos encantaría que Dios nos pase directamente a ser la mano derecha de Faraón. Bueno, no, pero ya me habéis entendido. Nos encantaría que Dios nos lleve directamente al lado bueno de las cosas. Pero Dios sabe que también tiene que probarnos, prepararnos y entrenarnos. Y la tercera aplicación que quiero traer a nuestra vida a modo de recordatorio es que las aflicciones nos sirven para crecer en obediencia. José parecía muy bueno, pero recuerdan que José era un poco chivato. Que no sabemos si el corazón de José disfrutaba de denunciar a sus hermanos. Siempre pensamos en José como que era perfecto, pero no puede ser. La Biblia dice que no hay nadie justo, ni siquiera uno. Algo malo tenía José. Y todo lo que estaba pasando también estaba trabajando con José. ¿Quién sabe si se le había subido a la cabeza el sueño? ¿Quién sabe si ya empezaba a crecer un espíritu de superioridad en su corazón? Y a lo mejor Dios también tenía que bajarle un poco los humos al hijo favorito de Jacob. Y a veces las aflicciones sirven para eso. El Salmo 119, el versículo 67 dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Oh, cuántas veces el llorar nos lleva aquí otra vez. Cuántas veces la enfermedad nos lleva aquí otra vez. Cuántas veces el sufrimiento nos lleva aquí otra vez. Pero te digo una cosa, si el sufrimiento nos lleva aquí otra vez, bienvenido sea. Porque no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Mejor enfermo y en su presencia que sano y lejos de Él. La historia de José apunta a Cristo, pero también trae enseñanzas a nuestra vida. Dios es soberano y usa todas las cosas para cumplir su propósito en nuestra vida. En el camino solo confía en Dios y también aprende que todo lo que pases te sirva para ser más como Cristo, a ti y a mí. Y duela lo que duela, recuerda, la mano de Dios sigue presente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que un día más nos habla, un día más nos consuela, pero también un día más, Señor, nos anima a seguir confiando en medio de la aflicción. Tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones, nos hace comprender que tú reinas, que tú eres soberano, que tú estás sobre todas las cosas y que nuestra historia está en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las pruebas y aflicciones para ser tratados por ti, para que el carácter de Cristo se vea más en nosotros.
Y que a través de cada prueba y aflicción, Señor, volvamos nuestras vidas más obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita paciencia, misericordia y gracia para con nosotros, y por todas las bendiciones que hay sobre nuestras vidas, de las que sabemos que no somos merecedores, como tampoco Potifar, pero que las tenemos por Cristo. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.